Salmo 82. Comienza con un versículo que puede llamarnos a confusión. Dice, Dios está en la reunión de dioses, en medio de los dioses juzgas. Para explicar un poquito este versículo, lo primero que dice es que Dios está sentado como suprema autoridad de los dioses, ¿no? De los dioses, y está sentado para juzgar, para exigir, para corregir. Ahora, la palabra dioses en la Biblia es Elohim, la conocemos, y está usada en el Antiguo Testamento de 4 maneras. Una de ellas es, obviamente, para Dios, otra para otros dioses, en algunos pasajes se usa aún para ángeles, y en algunos otros lugares se usa para jueces humanos. Dentro de este salmo, el versículo 6 y el versículo 7 nos van a mostrar que claramente es esta cuarta acepción la que se utiliza, ¿sí? Y no solamente eso, sino que en Juan capítulo 10, el Señor explicó este versículo. ¿Y qué fue lo que dijo? Dijo, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Se llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Y ahí está hablando claramente que les estaba explicando a los religiosos que Dios había usado la palabra dioses para hombres, ¿sí? Que usando este salmo. Así que no podemos ni siquiera pensar que está hablando de ídolos o cosas por el estilo, ¿no? Ahora, ¿por qué entonces los llama dioses? Porque en Génesis 18, versículo 25, dice que Dios es el juez de toda la tierra. Y en Deuteronomio capítulo 1, versículo 17, dice lo siguiente. Dice, no hagáis distinción de personas en el juicio, así el pequeño como el grande oiréis, no tendréis temor de ninguno. Y escucha esta frase, porque el juicio es de Dios, y si la causa fuera difícil, la traeréis a mí y yo lo oiré. Dios está diciendo que los juicios que estos hombres llevaban a la práctica, Dios hacía responsable de ellos. Así que en realidad es como que ellos están recibiendo esa capacidad delegada de Dios de juzgar. Por eso es que utiliza esta palabra dioses. Esto también se mantiene en el presente. Romanos 13 desarrolla este tema, ¿no? Ahora, Dios le dio esta posición, pero ahora le reclama a Dios y le dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis a las personas de los impíos? ¿Qué había pasado? Se habían corrompido los jueces. Hay un versículo en Éxodo 23 donde Dios a los jueces le dice esto, no recibiréis presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte la palabra de los justos. Es lo que actualmente conocemos como corrupción, ¿no? Era como que ellos recibían algún tipo de soborno de aquellos que estaban con mayor capacidad económica y por lo tanto tergiversaban la justicia. Y una cosa que va en contra totalmente de Dios, dice, aceptaréis la persona de los impíos. Obviamente Dios no acepta a los impíos, ¿sí? Sino acepta solamente a los pobres de espíritu. ¿Cuál era el reclamo? ¿Qué era lo que ellos tendrían que haber hecho los jueces, estos jueces? Versículo 3. Dice, defended al débil y al huérfano, sed justicia al afligido y al menesteroso. Si hablamos del débil, estamos hablando de aquel que no tiene fuerzas. Si hablamos del huérfano, es aquel que no tiene compañía. Si hablamos del afligido, es aquel que no tiene salud, que no tiene paz. Y si hablamos del menesteroso, es aquel que no tiene riquezas. Entonces, como que Dios dice, aquellos que no tienen nada, yo les voy a suplir esto. Y a los jueces le pedía que realmente manifestaran estas virtudes de Dios. Si ahora, mirando al oprimido, dice, libradle, versículo 4. Y mirando al opresor, dice, de la mano de los impíos. Dios reconoce que los que estaban oprimiendo, obviamente lo hacían solamente por vanidad, por orgullo propio, por avaricia. Ahora, ¿qué hacían estos jueces? Versículo 5. Dice, no saben, significa que ignoraban. No entienden, significa que a veces escuchaban, pero ni siquiera comprendían. Andan en tinieblas, no tenían la luz de Dios, la guía de Dios en su vida. Y por lo tanto tiemblan los cimientos de la tierra. El hecho de que aquellos que deberían establecer la justicia de Dios en el pueblo de Dios, al no hacerlo, hacían que todos los cimientos de la sociedad judía estuvieran temblando. Y entonces ahora viene el reclamo de Dios y le dice, yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, lo que le dije al principio, ¿no? Autoridad delegada. Y otra cosa importantísima que se detalla acá, que como hijos del Altísimo deberían haber manifestado las virtudes del Altísimo. Y Dios, Él mismo dice que Él ama a la viuda, al huérfano, que protege a los que están solos, ¿sí? Y el versículo 7 es la sentencia, como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Dios le dice,
ustedes ahora están puestos en este lugar, porque yo los puse ahí, dice, lo dice en el versículo anterior, pero cuando mueran van a estar iguales a todos los hombres, ¿sí? No van a tener ningún tipo de atributo o privilegio, ¿sí? Así que el reclamo del salmista ahora es, levántate, oh Dios, justo de la tierra, porque tú heredarás las naciones. El reclamo es, basta, y le pide a Dios, levántate tú directamente a juzgar. Y saben, esto es un pedido que está respondido en el futuro, obviamente, porque en Hechos 17 dice esto, miren, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, escuchen la frase, con justicia. ¿Por quién? Por aquel varón a quien designó, dándole fe a todos de haberle levantado de los muertos. Dios dice, esto que el salmista pedía va a suceder porque Dios ya definió un día cuando va a levantar a su Hijo Jesucristo y este no va a poder ser pervertido y va a establecer claramente la justicia de Dios en la tierra. ¿Y cuándo se va a cumplir? Apocalipsis 19, versículo 6 dice, oíd como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y para terminar, si bien este salmo está dedicado a los jueces, a los cuales Dios le había dado una tarea a realizar y que debería manifestar las virtudes, yo también me hizo pensar en nosotros, ¿no? Que allí le dice hijos del Altísimo, nosotros como cristianos somos hijos de Dios. Y a nosotros también se nos dio una virtud, que se nos dio algo para hacer, que es anunciar las virtudes de aquel que nos rescató. Y nosotros tenemos esa responsabilidad de manifestar a Dios en medio de un mundo en tinieblas y de pecado. Y acá, como sucede con ellos, Dios en algún momento nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con la tarea que te di? ¿Sí? Así que pensemos realmente, ¿no? Este salmo obviamente está apuntado a los jueces de la tierra, pero también me imagino que lo podemos aplicar a todos aquellos que reciben alguna comisión, algún ministerio de Dios para hacer, para cumplirlo. Y Dios le va a decir, ¿por qué no manifestaste mis virtudes? Salmo 82. Que el Señor le bendiga.